Vamos por acá, admitir y presentar ahora. Bueno, entonces, pues por el día de hoy pues me demoro un poquitico, por la tarde noche les estoy enviando la grabación, porque me toca hacerla pues por este programa para poder que quede grabado lo lo que vamos a ver hoy. Bueno, entonces vamos a empezar hoy con lo que tiene que ver con la gestión de los residuos sólidos. En la clase pasada habíamos definido qué era un residuo sólido. Hoy ya no vamos a ver esa definición de residuo sólido, sino que vamos a decir qué es la gestión de residuos sólidos, que realmente es lo que nos interesa a nosotros, la gestión de los residuos sólidos. Tanto nos interesa, pues que miremos cómo se llama la asignatura, gestión de residuos sólidos. Entonces nos dicen inicialmente que qué es la gestión de residuos sólidos. La gestión de residuos sólidos, entonces vamos a ponerle por acá, es un conjunto de actividades. ¿Listo? Entonces ya sabemos que no es la gestión de residuos sólidos, no es una sola actividad, sino que son ¿qué? Son diferentes actividades. Pero esas actividades van ¿qué? Van directamente encaminadas hacia ¿qué? Hacia reducir la generación de residuos sólidos. ¿Listo? O sea, disminuir esas cantidades de residuos sólidos que nosotros estamos generando. ¿Y por qué las vamos a disminuir? Porque es que esos residuos sólidos los vamos a convertir, vamos a buscar la manera de convertir esos residuos sólidos en materias primas. Entonces, lo que yo busco con esta asignatura es de que ya no empecemos a pensar como residuo sólido cuando estemos trabajando en una industria. Ah, que es que eso es basura. No, primero que todo no es basura, es residuo. Y segundo, vamos a empezar a buscar ese residuo, eso que denominamos residuo sólido, cómo lo convertimos en una materia prima. ¿En una materia prima para qué? Eso ya sí es parte de nosotros como ingenieros empezar a investigar qué podemos hacer con eso que se está generando dentro de nuestra industria, dentro de nuestra agroindustria, dentro de nuestras casas, etcétera, etcétera. Por eso, por eso es que a nivel mundial y también a nivel de Antioquia se crea una premisa que se llama basura cero, porque con esa premisa basura cero lo que, lo que busca, lo que busca entonces es poder, poder generar, pues, o sea, pues que no haya basura, porque la basura pasa a no existir. ¿Y por qué pasa a no existir? Porque es que se va a convertir en una materia prima para otro proceso. Para nosotros poder tener todos esos diferentes apartes encaminados a reducir la generación, para ello tenemos que realizar en primer lugar ¿qué? Vamos a realizar en primer lugar el aprovechamiento. ¿Listo? Entonces vamos a aprovechar todos esos residuos sólidos que se están generando. Pero para poderlos aprovechar, ¿qué vamos a tener en cuenta? Para poderlos aprovechar, vamos a tener en cuenta, primero que todo, sus características. Entonces, si ya me están hablando de características, eso me quiere decir que vamos a hablar acerca de ¿qué? Que vamos a hablar acerca de caracterización. ¿Listo? ¿Y esas características son qué? Son unas características físico-químicas. Pues no, esta es la definición de gestión de residuos sólidos por parte del decreto 2981. Entonces, vamos a tener una serie de características físico-químicas, microbiológicas, que nos van a decir la clase de residuo con el cual contamos. Entonces, esas serían las características que tendrían. Además, el volumen, porque ese volumen es una cantidad. O sea, qué cantidad de residuos sólidos se están generando. Y también no ver solamente el volumen como una cantidad, sino un volumen desde el punto de vista de de qué tamaño puede ser el residuo que tenemos. ¿Listo? Porque pues pueden ser residuos de diferente tamaño. Por ejemplo, no es lo mismo
tú realizar el aprovechamiento de un colchón que de un papel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los volúmenes son, pues el volumen del colchón pues es muchísimo mayor que el volumen del papel. Y entonces ahí veríamos como cada uno de esos diferentes procesos acerca de qué se tratan cada uno de ellos. Y por el otro lado tenemos que la procedencia. ¿De dónde proceden? ¿Y de dónde proceden los residuos? Vamos a ver por aquí a quién nos encontramos. Vamos a ver por acá. ¿Qué le pasó a esto? Ya la encontré. Vamos a ver por acá. Caterine Graciano. ¿De dónde provienen los residuos sólidos? Dime al menos una. ¿De dónde pueden provenir los residuos sólidos? De las actividades domésticas, industriales. Perfecto. Domésticas, industriales. Listo. Me dijiste dos. Alejandra Montoya. Ya llevamos las domésticas y las industriales. Otra. De las actividades comerciales también. Comerciales. Muy bien. Nos queda faltando dos. Sebastián. Sebastián Ávila. Eh, Oye, era de pronto de los residuos de hospital, como de actividades hospitalarias. Pero ese, ¿cómo los habíamos denominado? ¿Como sector de qué? Sector de servicios. ¿Listo? Ah, ok, Sector de listo. servicios. Y terminemos con Camilo Díaz. Camilo, nos queda faltando uno, ¿que sería cuál? Institucional. El institucional, muy bien. Entonces, de esos cinco es de donde provienen ¿qué? De donde provienen los diferentes residuos. ¿Y por qué necesitamos saber esa procedencia? Porque los residuos del sector institucional son diferentes al sector domiciliario. El sector industrial sí que es el más diferente a todos, porque es dependiendo de la industria la clase de residuo que se va a generar. Además, tenemos que tener en cuenta que aquí es donde tenemos un gran problema que son los costos de tratamiento, ¿cierto? ¿Qué tan viable es poderlos? Hay veces que el tratamiento es muchísimo más costoso, entonces se opta por el enterramiento, o sea, pues por mandarlo a relleno sanitario. Caso específico, Tetra Pak, pues como el Tetra Pak. Entonces el Tetra Pak sabemos que tiene las cuatro capas, pero separar esas cuatro capas acá en Colombia es algo costoso, entonces se opta por otros procesos completamente diferentes. Pero estamos perdiendo una materia prima grande porque pues se tiene papel, se tiene plástico, se tiene cartón y se tiene aluminio dentro de estos cuatro apartes que se tienen dentro de cada uno de ellos. Tratamiento con fines de valoración energética, que este sí es el más escaso que tenemos en este momento en el país. Pues realmente ¿hay incineración de residuos? Sí, pues, o sea, una buena incineración de residuos, sí, pero incineración de residuos peligrosos, pero no con fines energéticos, sino simplemente con fines de disminuir la peligrosidad del residuo, pero no con fines energéticos. Entonces, por ese lado, sí se tiene una, pues, como una disminución a partir de ellos. Y por el otro lado tenemos unas posibilidades de aprovechamiento y comercialización, o sea, cómo poder aprovechar y comercializar estos diferentes residuos sólidos que se están generando. Entonces ahí es como esta parte de comercialización es dura para nosotros porque pues nosotros no somos comerciantes, nosotros somos ingenieros, pero pues cada quien tiene su espíritu paisa, por así decirlo, en el sentido de poder distribuir diferentes y comercializar diferentes residuos, ¿cierto? Entonces, es esa parte acerca de ellos. Pero más que todo de comercializarlos, es decir, esto sirve para. Dentro de la parte de la gestión de los residuos sólidos, entonces también vamos a incluir ¿quién? El tratamiento que se le hagan a ellos y la disposición final. ¿Listo? Que la disposición final, pues la única disposición final que podemos hacer acá en el país
es por medio de relleno sanitario. Es por medio de relleno sanitario. Es la disposición final de los residuos, pues, de los residuos sólidos que nosotros veamos como no aprovechables. ¿Dónde encontramos entonces esta definición? La encontramos en el decreto 2981 del 2013. En el decreto 2981 del 2013, entonces vamos a encontrar de qué forma es entonces que se encuentran estos, cómo es la gestión de los residuos sólidos en Colombia. Bueno, como nos decían acá, lo que se busca es reducir la generación. Pero para poder reducir la generación se necesitan varias cosas. La primera cosa es la educación, ¿cierto? Es la educación. Cualquier proyecto que nosotros realicemos desde el punto de vista ambiental, no solamente desde el punto, pues no solamente por la parte de residuos sólidos, sino por aguas, aires, gestión, lo que sea, debe de llevar un punto primordial que es la educación ambiental. ¿Listo? ¿Qué es la educación ambiental? Sin la educación ambiental no podemos, o sea, no se puede realizar nada. Porque podemos tener muy buenas iniciativas, pero si no educamos a las personas acerca de eso, se nos caen los proyectos. Por ejemplo, yo me acuerdo un proyecto que montamos con la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín hace mucho tiempo, acerca de crear composteras en puntos estratégicos de la Comuna 11. La Comuna 11 es Laureles Conquistadores. Se capacitaron a unas personas que estaban alrededor, acerca de cómo hacer el compostaje, cuál era la importancia, todo. Se tocó puerta a puerta para que la gente fuera, nadie quiso ir, que yo no sé qué. Bueno, ya cuando se montaron las composteras, ahí ya sí que problema. Que porque les estábamos montando allá un basurero, que eso se iba a volver un raterío, que eso solamente olía maluco, que había un montón de cucarachas, toda la cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Que las personas que no quisieron ir a la capacitación vieron eso, preguntaron y ya entonces dedujeron de que eso era simplemente un centro, un basurero que se les había puesto ahí de cáscaras y de todo. Pero como no fueron a las capacitaciones, no tomaron esta educación ambiental acerca de eso, ¿cierto? Donde hubieran ido a la capacitación y hubieran estado completamente capacitados a partir de eso, entonces la cosa hubiera sido diferente. De igual forma, un punto fundamental en las capacitaciones son los niños, porque los niños al fin de cuentas son los que se encargan de replicar todo esto dentro de las casas, ¿cierto? Dentro de las casas y de qué forma tal de que esto sea algo muchísimo mejor. Entonces, con esto se tiene un cambio en los hábitos de comportamiento de las personas. O sea, las personas cambian por completo sus hábitos a partir de la educación ambiental. Y otra persona fundamental en todo esto es ¿quién? Este señor. ¿Y quién es este señor? Este señor es el recuperador. Es la persona que pasa antes de que pase el carro recolector recogiendo nuestros residuos sólidos y que, como les había dicho pues en la clase anterior, con lo de quién, con lo de Nora Padilla, que gracias pues a Nora es que se obtuvo una dignificación del trabajo de los recuperadores, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, porque pues Nora ha viajado por todo el mundo contando su historia acerca de cómo ha sido su vivencia a partir de la gestión de los residuos sólidos. No sé si tienen alguna pregunta, ¿cómo les pareció el video de Nora? ¿Qué vieron ahí? Algo que quieran decir acerca de eso. Profe, pues el video, lo que logré ver me parece que es una persona muy interesante, ya que se le ve que tiene mucho conocimiento acerca de este trabajo de los residuos. Y hubo algo que me llamó mucho la atención de ella, y es que dijo que, ahorita que tú lo mencionabas, el sistema de basura cero, que no es únicamente aquí en Colombia, de hecho en Latinoamérica hay países que también pues lo tienen.
y decía que en Estados Unidos habían ciudades donde aprovechaban esos residuos en un 85%, o sea, demasiado. Entonces, eso fue como lo que más me llamó la atención de ella. Pues ese dato. Sí, eh, Y eso fue para el video que ella grabó como para el 2013 o algo así más o menos. Quién sabe si para ese tiempo aún lo hagan o hayan subido. La verdad no miré si ya tuvieron más ese porcentaje o bajó o qué, no sé. Pero en ese momento, pues siempre te venía con un trabajo fuerte por eso. O sea, tenía un trabajo fuerte. sí, o sea, hay sitios de sitios. Por ejemplo, hay aquí en Antioquia, donde se tienen las mayores tasas de aprovechamiento es en el oriente antioqueño, en las zonas de- del Carmen de Viboral, Argelia, no, pero sí, pues algunos municipios del oriente antioqueño es donde se tienen las mayores tasas de aprovechamiento. En las grandes ciudades sí se tiene eso muy, pero muy bajito. Y esas tasas tan altas del 85%, pues imagínate, son tasas de reciclaje y de aprovechamiento del 85% y el 15% que queda lo mandan para hacer energía. O sea que los residuos sólidos ahí ellos ven cómo poderlos recuperar. Y es algo que siempre he dicho y bajo lo cual digo que somos nosotros como, o sea, nosotros somos ricos en recursos naturales. Latinoamérica es rica, Colombia es súper rica en recursos naturales. Nosotros tenemos agua, tenemos minerales, tenemos fauna, tenemos flora, tenemos gran cantidad de flora y como tenemos gran cantidad de flora, entonces podemos hacer papel y cartón. Entonces, como podemos sacar papel y cartón todo el que queramos, entonces tenemos unos gastos inoficiosos de papel y cartón. Miren, por ejemplo, hacer un trámite en Colombia, ¿cuántos papeles hay que llevar? Y eso es imprima, imprima, imprima. Vaya solamente al Éxito o a un supermercado de cadena y usted compra un lapicero y le entregan una hoja de 2 metros dándole un montón de indicaciones ahí. Pues no, pues eso no tiene como ningún sentido. Tenemos petróleo, entonces como tenemos petróleo podemos hacer todo el plástico que queramos. Tenemos aquí en el Valle de Aburrá, estamos llenos de arcillas en toda la zona occidental del Valle de Aburrá, pues en la parte eh, centro, sí, centro del Valle de Aburrá, porque está pues más que todo concentrada entre San Cristóbal hacia el corregimiento de San Antonio de Prado, pasando por Itagüí, donde se tienen gran cantidad de arcillas, entonces por ende podemos sacar gran cantidad de ladrillos y gran cantidad de tejas, y por eso no pensamos que cuando se generan residuos de construcción y demolición, volverlos a aprovechar. Entonces todo eso va generando pues, que tengamos una cultura de una baja recuperación de los residuos sólidos. Y pues y bajo eso, pues es que tenemos que tener a personas como ellos y como Nora que dignifican ese trabajo. No sé si tienen alguna otra pregunta o algo. No. Ay, profe, en el video también vi que ella dijo algo pues, muy interesante, que de hecho resalté la frase, y era que ella decía que a nosotros nos interesa lo que viene en un empaque, pero no nos interesa de ahí para allá qué pase con el empaque. O sea, Mm, nosotros queremos ir algo, nos lo comemos y ya. No somos como responsables de eso que adquirimos después. exactamente, o sea, no tenemos una responsabilidad acerca de lo que estamos votando. Y eso es un punto muy importante. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Y lo vamos a ver acá en este caso en específico, ¿cierto? Los residuos sólidos municipales, entonces si lo vemos desde el punto de vista de gestión, entonces la definición nos dice que es un conjunto. En ese conjunto, ¿qué va? Va la generación, la separación, el almacenamiento y la presentación. ¿Listo? Estos que tenemos acá
estos que tenemos acá son responsabilidad del generador. O sea, el generador es el responsable. Es el generador el responsable. ¿Listo? Mientras que estos que tenemos acá, recuerden que habíamos visto en la definición de residuo sólido, de que habían dos actores en la gestión de los residuos sólidos, el generador y la empresa de servicios públicos domiciliarios. ¿Listo? Entonces, con lo que tú nos estabas diciendo, es muy importante porque nosotros presentamos los residuos para que nos los recojan, pero nosotros en ningún momento pensamos, ¿y esa bolsa para dónde va? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? ¿De qué forma yo lo pude haber aprovechado? No, yo simplemente ni se los entrego a la empresa de servicios públicos, lo tiro en una esquina, lo tiro en... No, los tiro en una los tiro en una esquina porque ya pues no tiene ninguna utilidad para mí, pero no pienso qué podrá pasar con ese residuo posterior a. Entonces esa es una de las grandes problemáticas también que tenemos, o sea, esa parte de esa generación, separación, almacenamiento, pues o sea, ¿qué hacer con ese residuo posteriormente? De ahí entonces, de esa generación, ¿cierto? De esa parte, entonces, esa gestión de los residuos sólidos es una parte responsabilidad del generador y otra parte responsabilidad de la empresa de servicios públicos. Entonces, ¿qué es lo que hace el generador? Genera los residuos sólidos. Pero es responsabilidad del generador, como generó algo, separar esos residuos. ¿Cómo los debe de separar? Pues tenemos una resolución que nos dice, una resolución nueva que nos dice, que vamos a ver la próxima semana, que nos dice de qué forma es que debemos de separar esos residuos. Pero también de que nos dice de qué forma es que debemos de separar esos residuos, pues también es una responsabilidad nuestra, independiente de que la resolución me lo diga o no. Posteriormente, esa separación, ¿por qué se hace? Esa separación se hace bien sea porque haya una recolección selectiva o no. En el caso de quién es el que me dice si hay recolección selectiva o no, para esa separación, eso me lo dice el PEGIRS. Listo, el PEGIRS es el que me dice cómo debo de separar. Ya posteriormente yo almaceno esos residuos. ¿Dónde los voy a almacenar? Pues en mi casa. Si no es en mi casa, si no vivo en una casa, sino en una urbanización, entonces dentro de la urbanización los van a almacenar, dentro del centro comercial, dentro del centro de almacenamiento que tenemos a la entrada del colegio mayor, pues hay diferentes sitios para ello, ¿cierto? Para almacenarlos. Esos sitios de almacenamiento, pues no vamos a ver nosotros acá cómo se diseñan esos sitios de almacenamiento y cuánto es la cantidad que pueden llegar a tener, pero también vamos a tener una parte que va a ser la presentación. Ya después de que los almaceno, los presento. ¿Cuándo los presento? Los presento cuando la empresa de servicios públicos me diga que va a pasar por la casa. Pero es que yo no sé cuándo pasa. Pues, mijo, averigüe con los vecinos, porque así como cuando usted llega a una casa, se pasa para un barrio nuevo y en ese barrio pregunta dónde queda la tienda, ¿cierto? ¿Dónde queda la tienda? ¿Dónde queda la farmacia? También pregunte de una vez qué día pasa el carro recolector. De forma tal y a qué horas, de forma tal de que usted pueda poner ahí sus residuos en el momento debido. ¿Cómo se deben de presentar? Pues eso, y cada cuánto, eso realmente nos lo dice el PEGIRS. El PEGIRS nos dice cuáles son las rutas y a qué horas estaría pasando aproximadamente por nuestra vivienda. Ya después de eso, pues no es la palabra de vida, pero por decir algo, pues le hago entrega, pues porque iba a decir me deshago, pero no, le hago entrega de esos residuos a la empresa de servicios públicos. ¿Listo? ¿Y cómo? La empresa de los servicios públicos me los recoge. Entonces, como ya me los recogió, como la persona encargada de la empresa de servicios públicos ya los tiene en la mano, ya no es responsabilidad mía. ¿Listo? Para el caso de los residuos sólidos municipales no peligrosos. Entonces, en ese caso, ya, porque los peligrosos es otro cuento diferente.
Entonces aquí ya esos residuos ya no son responsabilidad mía. Como ya no son responsabilidad mía, entonces yo pues yo me desentiendo como nos estaban diciendo ahorita. Entonces ya me desentendí de esos residuos y se los entregué a la empresa. La empresa los recoge y va recogiendo casa a casa, urbanización por urbanización, y ya después de que el carro está lleno, los transporta. Entonces ahí son las dos diferencias. Una cosa es recolectar. Recolectar es el hecho de yo ir casa por casa recogiendo residuos. Ya cuando se transportan desde el mismo momento que yo dejo de recoger residuos, ¿cierto? Que dejo de recoger residuos y los empiezo a transportar hacia una estación de transferencia o hacia un sitio de aprovechamiento. ¿Listo? O puede que no vaya ni a estación de transferencia ni a sitio de aprovechamiento, sino que se transporte y vayan directamente a un sitio donde sean tratados o simplemente donde se llegue a su disposición final. ¿Listo? Esto es entonces gráficamente lo que acabamos de ver en la definición. En la definición de gestión de residuos sólidos. ¿Listo? Sería esa entonces esa parte. Entonces arranquemos con lo primero. ¿Qué va a ser lo primero? La generación. Entonces vamos a empezar con esta primera parte, que sería que la generación. Déjenme un minutico, yo voy por un vasito con agua. Entonces, lo primero de la generación es saber por qué se generan los residuos sólidos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es generar? Generar es la acción de producir. ¿Listo? Generar es la acción de producir. En este caso, como estamos generando residuos sólidos, entonces es la acción de producir sustancias. Que esas sustancias van a estar ¿en qué estado? Van a estar en un estado sólido. ¿Listo? Entonces, es la acción de producir sustancias. Que esas sustancias van a estar ¿en qué estado? Van a estar en un estado sólido. ¿Y por qué generamos residuos? Pues por varias cosas. Una primera es porque nosotros como seres humanos no nos hacíamos de consumir. O sea, nosotros desde que nos levantamos estamos consumiendo energía, estamos consumiendo agua, estamos consumiendo alimentos, estamos consumiendo productos perecederos y productos no perecederos, y toda esa acción de estar consumiendo va a generar un residuo. ¿Listo? Bien sea que sea un residuo en estado sólido o bien sea que sea un residuo en estado líquido. Pero esa acción nos va a llevar a que estemos generando estos constantemente. Entonces por eso es que necesitamos consumir, pues o sea que la necesidad de estar consumiendo nos lleva hacia una generación de residuos sólidos. ¿Listo? Eso es una primera aparte que tenemos acerca de eso. Pero hay cosas que conllevan hacia una generación de residuos sólidos. ¿Qué conlleva hacia una generación de residuos sólidos? O a una mayor generación de residuos sólidos. Primero, el incremento de la población. ¿Listo? Entonces, en la clase pasada veíamos el ejemplo de
de la cantidad de residuos sólidos que se iban a generar al 2050. Pero también hay que ver cuánta va a ser la población al 2050. Pues la población al 2050 va a ser una población muchísimo mayor. Al ser una población muchísimo mayor, pues va a ser más la cantidad. Se espera que sea mayor la cantidad de generación de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces por eso se tiene esa parte. También tenemos que un incremento sobre la cantidad. Entonces, si yo tengo mayor cantidad de población, mayor va a ser la producción de residuos sólidos. ¿Listo? Mientras más grande sea la población, mayor va a ser la producción de residuos sólidos que vamos a tener. Para tener eso muy pero muy en cuenta en cuanto a estos diferentes apartes. Entonces, ¿por qué? Porque es que si una persona genera, como les he dicho, genera 0.6 kilogramos y vive en una casa, entonces, pero se pasa a vivir con otra persona, eso quiere decir que en esa casa ya no se van a generar 0.6 kilogramos, sino 1.2 kilogramos. Y digamos pues que esas personas sean pareja, y ya después de ser pareja, entonces tienen familia. Y entonces ya no tienen un niño, sino que ya tienen un hijo, y entonces ya como tienen un hijo, entonces ya en esa casa no van a generar 1.2 kilogramos, sino 1.8. Entonces, y ya después que tuvieron la parejita, entonces ya no van a generar 1.8, sino 2.4 kilogramos. Entonces miren cómo se fue aumentando ahí paulatinamente la generación de residuos sólidos. Entonces por eso es que una gran problemática es esa, el incremento poblacional. A mayor cantidad de personas, mayor va a ser la cantidad de residuos sólidos que se generen. Pues un caso, pues por ejemplo, como lo veíamos la clase pasada, la cantidad de personas que viven acá dentro de la ciudad, cada vez es mayor la cantidad de personas que viven. Al ser mayor la cantidad de personas que viven, se generan mayor cantidad de residuos sólidos y pues el mayor porcentaje de personas de Antioquia están acá dentro del Valle de Aburrá. Por ende, el Valle de Aburrá es donde se genera la mayor cantidad de residuos sólidos. Entonces se espera que sea el centro poblado donde se genere mayor cantidad de residuos sólidos en Colombia, Bogotá. ¿Por qué? Porque es donde está la mayor concentración de personas. ¿Listo? Pero entonces una cosa es que sea una ciudad donde mayor se generen, a ser la ciudad donde se genere mayor cantidad de residuos sólidos por persona. Desde el punto de vista económico, vamos a ver tres apartes y tres diferenciaciones desde el punto de vista económico. Uno inicial, que sería un marco comparativo entre países, ¿cierto? Entonces, el marco diferencial entre países me dice que entre mayor desarrollo económico y tecnológico exista, ¿cierto? Entre mayor sea el desarrollo económico y tecnológico de los países, mayor va a ser su generación de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces miremos si eso es verdad o es mentira. ¿Quién sería un país con mayor desarrollo económico? ¿Alemania o Colombia? Pues Alemania, profe. Alemania, ¿cierto? Alemania. Y entonces miremos Alemania, ¿qué? ¿Cuánto es la cantidad de residuos sólidos que genera una persona por año en Alemania? 617 kilogramos al año. Mientras que un colombiano está generando 226.3 kilogramos al año. O sea que es una generación o sea, muchísimo más grande. Profe, ¿Qué hubo? te hago una pregunta. Vos ya, pues, ya en esta etapa del mundo, ya los que fabrican las cosas, pues ya no es como en China, que ya todo era made in China, ¿cierto? Ya son otros países como Bangladesh y ellos. Entonces ellos, ¿por qué no están, por ejemplo, en esta escala? Bueno, si es de desarrollo económico y tecnológico, pues no caberían aquí, pero ellos
son los que más le producen a ellos para que ellos se puedan desarrollar. Entonces, ¿por qué no los tienen como tan en cuenta? En esa No, generación de... no, sí se tienen en cuenta, sino que yo saqué estos. Pues yo los saqué. Lo que pasa es que hay una tabla, pues una tabla no, una app que también está acá dentro de internet que se llama, eh, pues que es el atlas de los residuos sólidos, ¿cierto? Esta es la página. Las voy a copiar por acá y se las voy a enviar. Se las voy a enviar aquí al chat. Listo, que es esta página que es esta página que tenemos que tenemos acá. Entonces, acá vos podés tomar datos, bien sea por país, por ciudad, número de basureros a cielo abierto, número de rellenos sanitarios, MBT no sé qué es, WT significa valoración energética y tratamientos biológicos. No me acuerdo qué es este MBT. Imagino que deben de ser plantas de reciclaje. Entonces, mira, por ejemplo, que vos acá, por ejemplo, démosle la cantidad de botaderos a cielo abierto que hay en el mundo, mira. Mira que la mayoría están, ¿sí es donde están? Están aquí en Latinoamérica, en el sudeste asiático, en Europa occidental, perdón, en Europa oriental y en África, ¿cierto? Vámonos, por ejemplo, para rellenos sanitarios, ¿cierto? Rellenos sanitarios, sí hay muchos, pues por todos lados. Pero miremos, por ejemplo, aquí el de valoración energética. Mira que de valoración energética solamente esto está aquí colmado, pero aquí está sin nada, pues aquí está sin nada. Aunque ya Etiopía montó una planta, Etiopía sé que montó una planta, México no la ha terminado de construir, pero la estaba construyendo. Pero bueno, y con lo que me estabas preguntando acá, donde están los datos, entonces nos podemos meter a los datos que estabas diciendo. Por ejemplo, vamos a meternos, por ejemplo, aquí a Bangladesh, que es este. Mira que la cantidad de toneladas que se generan por año, la generación per cápita son 149 kilogramos por año. Por más que allá se esté maquilando gran cantidad de cosas para estos países de acá, pues la tasa económica ya es muy, pero muy baja. Pues es muy baja. ¿Por qué estos se vienen a maquilar acá? Porque realmente la mano de obra es muy baja. Entonces prefieren pagarle poquitico a ellos. Miremos acá China. Mira que China está en 229.4. O sea, también es una tasa como baja. Pero si nos vamos para acá, para el vecino Japón, Japón sí debe estar alta. Mira, Japón está en 356. Pero los que más generan son estos de acá. O sea, está Francia con 530, el Reino Unido con 482, los países escandinavos 493. Contame, decime. Profe, eso sería, digamos, kilos por habitante, ¿cierto? Día por habitante. Entonces, pero eso sería por habitante más no por industria, ¿cierto? Que también tendrían que tener un porcentaje, me imagino, súper alto, porque igual las zonas, como decía el compañero, lo que es la parte de India, Bangladesh, China, son, digamos, las zonas con más contaminación a nivel mundial, de fuentes hídricas, vertimientos al mar. Sí, es que mira, Entonces sería también interesante no verlo como por habitante, sino también por industria. sí, mira por ejemplo acá, mira por ejemplo, volviéndolo a poner aquí como botadero. Pongamos botadero con respecto a relleno sanitario. Mira que acá, en esta zona de acá, ¿cierto? En esta zona de acá de la península India y del Golfo de Bengala, o sea, tomando toda esta zona de acá de Birmania, Myanmar, de Bangladesh, de Sri Lanka, de India, mira que no hay ni un relleno sanitario. Ni un relleno sanitario. Mira que todos están en rojo, que son botaderos a cielo abierto,
¿sí ves? Y es lo que vos decís, es una de las zonas muy contaminadas. Tanto es así que, por ejemplo, cuando se hace una película, pues uno trata de mostrar como las cosas bonitas del país, ¿no? A menos que sea una película hecha por otro país sobre el país de uno. Y si uno ve una película india, no hay película india donde usted no vea un basurero. O por lo menos en las películas indias que me he visto, en la última que me vi, otra vez está que una película, inmediatamente un niño y se repite, el niño en el basurero, y que creció en el basurero, que vive al lado de un basurero, y solamente ve uno un basurero, no ve, no ve gran cantidad de partes acerca de eso. Y lo mismo que me estabas hablando, por ejemplo, esta zona de acá, del Mediterráneo, toda esta zona que es Cisjordania, Beirut, pues el Líbano y parte de Israel, toda esta zona de acá contamina grandemente todo este mar Mediterráneo, porque también son gran cantidad de botaderos a cielo abierto. Entonces, lo que vos me estás diciendo, claro, es algo demasiado importante porque se tienen unos países en los cuales se concentran gran cantidad de contaminación. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, creo que son como de los el 80% de la gran cantidad de botaderos a cielo abierto que se tienen a nivel mundial están al lado del mar. Y con lo que nos estabas diciendo de la India, volviendo al caso de las películas o cuando uno ve Nat Geo, cuando ve Discovery, etcétera, etcétera, se puede dar cuenta uno de que, por ejemplo, el río, eh, los ríos que ellos tienen, que son ríos ancestrales y que son muy importantes para tanto para la religión hindú como para sí, pues más que todo para la religión hindú, son ríos altamente contaminados y ahí se bañan, entierran los muertos, los queman, pescan, vierten, o sea, es una problemática muy, pero muy grande que se tiene A ver, en sí. esta parte de allá. ¿Qué hubo? Vos tocando ese tema ancestral y sagrado de lo que es, por ejemplo, el Ganges en la India, mucha gente, incluso que está enferma, nada más por la creencia pues de que muriendo al lado del río van a ir al cielo, pues, y mucha gente de toda la región de la India va a morir allá. Y incluso son las millonadas para poder quemar una persona. Y es mucho también esa recolección de madera para poder quemarlo del todo, porque hay personas que ni siquiera les alcanza para quemarles una mano o la cabeza. Ah, no, es que es una cosa muy, pero muy brava eso allá, porque es que es una cultura muy, pues, una cultura muy, pues, muy brava y muy respetable, pues, desde ese punto de vista. Pero, pero sí, esa es una de las cosas que se tienen en cuanto a eso. Y lo que vos decís, o sea, la contaminación allá, en esta zona de acá, en esta zona de acá es muy, pero muy alta, pues, es demasiado, demasiado alto. Y en África, pues, ni hablar, pero, pero ve uno más por, por videos y por televisión y por todo acerca de acá. Y fuera de eso, porque es que aquí vive un gentío ni el berraco. Es mucha la cantidad de gente que vive acá. Entonces, los invito a que vean esta paginita, pues por lo que veo hace rato que no la actualizan, pero también pues la pueden descargar pues en Google Play o por el App Store para que la tengan. Y esta es pues es en sociedad con la Universidad de Leeds, con este que no lo conozco, pero el más importante que es este, que es ISWA, que es la Asociación Internacional de Residuos Sólidos. Esta es pues como la asociación de residuos sólidos más importante a nivel mundial que se tiene. Bueno, entonces por lo acabado de ver, pues aquí los valores sí son muy similares entre Ecuador y Colombia y otros países de Latinoamérica, pero el que sí es muy diferenciable es obviamente Brasil, porque Brasil pues sí es como del mayor desarrollo económico y tecnológico de Latinoamérica, pues se tiene ahí como en ese estandarte que se tiene ahí. Pues los valores entre Ecuador y Colombia son muy variables, pues eh, de todas maneras no podemos mirar por encima pues que tenemos un mayor desarrollo tecnológico nosotros que Ecuador o que Ecuador que nosotros. Sería similar. Lo que sí, miremos acá, pues les quería traer
tanto Europa, pues, Norteamérica, Europa, Latinoamérica y, y África. ¿Listo? Como para que viéramos cómo, pues, países que conocemos, pues, o que hemos, pues, que conocemos desde el punto de vista que hemos visto, no es necesario, pues, ir a conocerlo para ver las cosas, pero sí. Por ejemplo, volviendo a la cantidad de residuos sólidos que se producen, o sea, si hay un país ordenado para la gestión de los residuos sólidos es este, pues. Sí, pues, eso es porque son muy bravos y allá lo hace o lo hace. Es como muy radical eso. Y acá en Estados Unidos, pues, hay ciudades de ciudades, hay ciudades de ciudades y sitios de sitios. Hay sitios que uno dice, como hay otros sitios que sí son muy bien manejados, ¿cierto? Lo mismo en Ecuador, o sea, todo sucede de la misma, pues de la misma forma. Por ejemplo, Brasil tuvo un tiempo que tuvo una ciudad que era la ciudad verde, que era una ciudad, pues, no me acuerdo cuál era, yo creo que, pues, pero no me acuerdo bien, Curitiba, era creo que Curitiba, que era como la ciudad como más verde a partir de eso, ¿cierto? Que era Curitiba, ya pues pasó como a ser otra ciudad. Em, Otras diferentes pues apartes que tienen allá, Hugo Petro, pues. En Ecuador lo mismo, Colombia lo mismo, entonces pues por todos lados son como las mismas partes diferenciables dentro de cada uno de estos. El poder adquisitivo, vámonos entonces también desde ese desarrollo económico, el poder adquisitivo dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad hay diferentes estratos socioeconómicos, ¿listo? Entonces, en el PEGIRS, entonces aquí vamos con la primera parte de nuestro PEGIRS, vamos a poner por acá, ¿qué vamos a hacer de nuestro PEGIRS? Vamos a hacer una primera parte hoy, primero, revisar la clasificación de generación de residuos por estrato socioeconómico. ¿Listo? Entonces, dentro de nuestro PEGIRS debe aparecer algo así. Debe aparecer cuánto es la cantidad de residuos sólidos que genera por persona el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, el 4, el 5, el 6, en el caso tal de que lo haya. Hay municipios que no tienen, pues que llegan hasta este estrato, que estos dos estratos no los tiene, pero también nos debe de aparecer una tablita donde nos diga cuánto es por el sector comercial, ¿cierto? Por el institucional, etcétera, etcétera, o sea, por cada uno de los sectores que tengan. Hay municipios que no van a tener sector industrial, entonces va a ser dependiendo de eso. Y vamos a revisar si realmente esto sí se cumple, de que por persona genera menor cantidad de residuos sólidos el estrato inferior al estrato superior. Dentro de los municipios que vamos a tener y que van a estar trabajando ustedes, va a ser algo como un poco diferente. ¿Por qué? Porque es que esos municipios no están marcado el estrato 1 del estrato 3, ¿cierto? O sea, no es como tan diferenciable porque pues hay una sola plaza de mercado o hay o toda la gente merca en la tienda de la esquina, mientras que acá en las ciudades sí es muy marcado y muy diferenciable cada uno de los estratos. Entonces aquí sí es muy diferenciable, por ejemplo en Medellín, una persona que habita en el estrato 1 genera 0.32 y en el estrato 6 0.69, pero es por cómo está marcado eso, o sea, como se marca la diferenciación de en dónde está mercando, cuáles son los hábitos de consumo, etcétera, etcétera. ¿Quién me iba a hablar? Y qué pena. ¿Alguien me iba a decir algo? Profe, yo tenía una duda referente, digamos, pues aquí pensando, ya creo que ya la resolví. Que, digamos, en esos municipios digamos, la parte comercial e industrial también está categorizada por estratos o se maneja un estándar. Solamente ya es comercial e institucional, etcétera. A ver,
Lo que sucede es que hay una estandarización a nivel comercial, ¿cierto? Y a nivel industrial. O sea, hay una estratificación municipal, pero independiente de que tu industria, o sea, tu industria quede en el poblado o quede en Santo Domingo, Sabio, ¿cierto? Independiente de eso, se va a tener un impuesto de Cámara de Comercio y de pago similar. Entonces, porque eso ya es un cargo municipal. Dentro de los pequeños municipios se tiene estipulado de que si el mayor estrato socioeconómico es el estrato 3, entonces así la tienda esté en una zona de estrato 1, paga como si estuviera en el estrato 3, como si fuera estrato 3. O sea, catastralmente se tiene estipulado eso. Listo, profe. ¿Listo? Cantidad, pues. Entonces esto serían lo que tenemos. O sea, cómo es la diferenciación por cada uno de los estratos socioeconómicos. Entonces, cada estrato socioeconómico lo tendría así de esta forma. Profe, Hola, ¿me podrías por favor repetir qué es lo que hay que leer con el PEGIR que vamos a trabajar? listo, Evelyn. No, pero ¿sabes qué? Te lo repito apenas finalice porque voy a seguir apuntando cositas. Porque Bueno, vamos a apuntar varias cositas. Entonces lo voy a hacer aquí en la hojita de Word y ya posteriormente lo revisamos entre todos. ¿Listo? Bueno, la otra es la diferenciación de producción por ciudades. En la resolución 754, cuando la comiencen a leer, o los que ya la comenzaron a leer, al igual que ¿cómo llamas tú? Pues, pues se tiene a nivel nacional una estratificación de municipios también. Esa estratificación de municipios nos los categoriza. Entonces nos dice que hay municipios categoría 1, 2 y 3, que es como una categoría. Y hay otra estratificación, otra categorización de municipios, categoría 4, 5 y 6. ¿Eso qué tiene que ver con el PEGIRS? Es de gran importancia y lo van a encontrar en la resolución 754. En la resolución 754 me dice, todos los municipios que sean categoría 1, 2 y 3 deben de hacer árbol de problemas. 4, 5 y 6 no les entra a hacer la parte de árbol de problemas. ¿Listo? Entonces esa es como la diferencia significativa que se tiene dentro del PEGIRS. De igual forma, aquí siempre vamos a estar hablando es de la generación de residuos sólidos ¿por quién? Por persona, ¿cierto? Por persona. Entonces también se tiene que por persona en un municipio de nivel bajo, la cantidad de residuos sólidos que va a generar una persona es 0.45. De nivel medio, pues también 0.45. De nivel medio alto, 0.53. Y de nivel alto, 0.79. Es decir, una persona que viva en Medellín va a generar mayor cantidad de residuos sólidos que una persona que viva en Peque. ¿Listo? O sea, va a ser diferente la cantidad de residuos sólidos que va a generar. Son ciudades, o sea, el uno es una ciudad, el otro es un pequeño municipio, entonces las dinámicas van a ser muy diferentes. Por ende, el medellinense va a generar menor cantidad de residuos sólidos que el pequense, me imagino que se debe decir, ¿cierto? O pues que la persona que habita Peque. Entonces es completamente diferente la cantidad de residuos sólidos que va a generar. ¿Listo? Esto pues está en el RAS título F. Hay otras formas que tienen que ver con la generación. Primero, la cultura de usar y tirar. O sea, que todo lo que usamos, lo tiramos. Esa es como una primera parte. O sea, uso y tiro. Entonces, es algo que no hemos cambiado y que debemos de cambiar. El otro, la moda. ¿Listo? El otro que es la moda. ¿Y qué es la parte de la moda?
de que, pues, aunque no es tan marcado, pero como lo he dicho, en algunas ocasiones no es tan marcado acá en Colombia porque no tenemos unos, como se muestra, por ejemplo, en noticias, cuando salen las temporadas de verano, de invierno, o sea, por cada estación se tiene un diseño nuevo y entonces mucha gente cambia de closet cada 4 meses, cada 3 meses en- por la nueva estación, ¿cierto? Nosotros sí no, pues, o sea, nosotros nos quedamos con una chaqueta pues, varios tiempos, pues, o en el caso particular mío. Entonces no, por eso pues, la moda implica una mayor generación de residuos sólidos por el cambio de closet. Eh, entonces, pues, y de todas maneras, pues las textileras necesitan vivir. Y por eso es que sacan nuevas promociones y nuevas cosas de moda. Entonces, pues, es como la ventaja. Pues, desde el punto de vista mío, pues, tengo un estilo de vida que ha sido el mismo desde hace 15 años, pues, desde que tengo 15 años. Entonces, no he tenido, pues, como ese problema con la moda. Pues, lo único ha sido, pues, como con la barriga que se ha ido creciendo durante estos años. Entonces, ahí sí me ha tocado cambiar, pues, como no de vestimenta, sino pues como pues obviamente de closet, pues porque pues, me toca comprar una talla más grande, pues, pero de resto no más. Pero la moda sí tiene que ver con esos diferentes apartes. Lo otro es la poca durabilidad y reparabilidad de los productos. Los productos anteriormente pues eran más durables, ya son menos durables. Fuera de que son menos durables, repararlos sale más barato comprar uno nuevo que repararlo. Eso pues lo viví con un microondas que me lo iban a reparar por 150.000 pesos y el nuevo valía 180. Entonces pues yo le dije, no, pues que con el microondas, pues yo para qué. Eh, entonces funciona, pues pasa mucho eso con los computadores, con los celulares. Cada vez hay mayor número de apps, esas apps necesitan mayor cantidad de megas, una mayor resolución en las fotos, entonces eso implica que muchos celulares se vuelvan lentos y por ende tenga que comprar otro. El modo de vida, pues ese ya sí va de cada, pues también de cada quien. Pues, dependiendo del modo de vida también va a ser la generación de residuos sólidos, las épocas del año. eh, en el caso de un municipio, el año en el cual se generan mayor cantidad de residuos es el día de las fiestas, pues en las épocas de las fiestas. Y Medellín, pues obviamente es la época de la Feria de las Flores. Pues, en la época que trabajé, que alcancé a trabajar en Pradera, eh, el- los días más críticos fueron los días de, de Feria de Flores. Los menos críticos eran en enero, porque en enero gran cantidad de gente del Valle de Aburrá sale, pero por ende esa gente sale, o sea, salimos hacia la costa atlántica la mayoría, entonces inmediatamente obviamente allá va a ser una mayor generación de residuos sólidos, que hay cosecha cafetera, entonces es una época del año de mayor cantidad de personas en el eje cafetero y suroeste antioqueño, entonces va a ser mayor la generación allá, entonces por eso se va a tener eso. Y esa época del año va con ese movimiento poblacional. Entonces, pues como la población va migrando de un lado a otro. Ya pues lo otro es los problemas internos que tenemos en nuestro país sobre, sobre qué, sobre la parte, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de residuos. Pues con la parte social, que eso es otra cosa diferente. El clima. El clima. ¿Qué pasa con el clima? Vivimos acá en Medellín, pues en este momento está como algo nublado, debemos de estar por unos 22 grados centígrados, pero una persona en este momento en Yondó o en Puerto Berrío, a esta hora debe estar por ahí unos 32 grados centígrados, entonces ya debe estar deshidratado, entonces por ende necesita un mayor consumo de líquidos y ese consumo de líquidos pues eh, implica comprar un envase que a lo último se convierte en un mayor residuo. Entonces, por eso es que el clima tiene que ver con eso, es una influencia acerca de ello.
El grado de urbanización y tamaño de las ciudades cada vez son más grandes. En el caso de Medellín, no cabe, pues no Medellín, Valle de Aburrá. Pues en el Valle de Aburrá ya no cabemos. Eh, la gente es tratando de hacer más edificios y tumbe más casas y más edificios y más edificios y ya no hay vías de acceso, ya pues es un caos total. Entonces, en un área de 200 metros que anteriormente había una casa, vivían 5 personas y digamos que la tasa de residuos sólidos era de 0,7 kilogramos por persona. Entonces, si vivían 5 personas, entonces se generaban 3,5 kilogramos por día. Pero, digamos que ahí construyeron un edificio y es un edificio, qué sé yo, de 10 pisos y cada piso con 4 apartamentos por piso. O sea que estamos hablando de 40 apartamentos y esos 40 apartamentos, pongámosle un promedio habitacional bajitico de 3 apartamentos, de 3 personas por apartamento, pues poniéndolo bajito, eso ya estamos hablando de que tenemos 120 personas donde anteriormente habían 5, ¿cierto? Y esas 5 generaban 7, ¿cuánto? Generaban 3,5 kilogramos. Ahora esas 120 personas van a generar 84 kilogramos. O sea que en esa pequeña área pasamos de 3,5 kilogramos por día a 84 kilogramos. Entonces ahí es donde vemos cada una de esas problemáticas a partir de ello. Y tenemos el tipo de tecnologías para tratar los residuos sólidos. Hay residuos sólidos con los cuales no tenemos, para los cuales no tenemos la tecnología de vida, y al no tener la tecnología de vida para ello, pues entonces, ¿para dónde van? Toca enterrarlo. Entonces, como toca enterrarlo, ahí sí no tenemos cómo. ¿Listo? Entonces, son cosas que debemos de tener muy, pero muy en cuenta dentro de cada uno de estos apartes. Para ello, entonces, lo primero que debemos de tener entonces y que debemos de hacer es una caracterización de los residuos sólidos. ¿Listo? Entonces, como les digo acá, la caracterización es uno de los temas con mayor trascendencia en el desarrollo de un proyecto de gestión de residuos sólidos, porque es el que me va a decir qué clase de residuos sólidos es que estoy generando. ¿Listo? Y según esas clases de residuos sólidos que yo estoy generando, puedo proponer diversas rutas para cómo tratarlos y cómo hacer la disposición final de ellos. Entonces, la segunda parte que vamos a hacer acá va a ser revisar en el PEGIRS la caracterización. ¿Cierto? Si tiene, si no tiene. Si no tiene, eso no es culpa de ustedes. Y si la tiene, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se efectuó? Y vemos a ver, pues, y cómo entendemos cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, revisar la clasificación de la generación de residuos sólidos por estrato económico si se tiene. Y revisar en el PEGIRS la caracterización. ¿Alguien me iba a hablar? Sí, Dale. te pregunto, ¿la caracterización es lo mismo que la separación? ¿La caracterización es lo mismo que la separación? No. La separación es el acto de yo separar mis residuos sólidos dentro de mi punto de generación. La separación sí, es cómo separo los residuos sólidos dentro de mi sistema generador. Caracterizar es que viene una persona y me empieza a clasificar los residuos sólidos y me dice qué cantidad estoy generando de qué. Gracias, profe. ¿Listo? De una. Bueno, entonces por eso es que se pueden proponer diversas rutas de tratabilidad, pues, para la disposición final a partir de la caracterización de los residuos sólidos. Se tienen unos parámetros, ¿cierto? Unos parámetros que se deben de monitorear. Esos parámetros a monitorear los encontramos en el RAS título F. Como ya habíamos visto dentro de las referencias que habíamos puesto, habíamos dicho que íbamos, pues la forma más fácil de buscarla es poner
resolución, poniendo la resolución 754, llegamos a esta paginita que ya se las había presentado pues como una vez. ¿Listo? Que aquí podemos encontrar toda la legislación en cuanto a la parte de PEGIRS. Y uno de ellos entonces es el RAS título F, que como les dije pues ya lo debimos de haber descargado. Acá vamos a encontrar la tabla F1.3 y F1.4. Vamos a ver la tabla F1.3 por acá. Vamos a buscarla. Acá. Entonces, esta tabla F1.3 que vamos a ver acá en esta tabla F1.3, vamos a ver los residuos sólidos, o sea, qué caracterización debo de hacer los residuos sólidos según de lo que yo vaya a realizar. Si es para recolección y transporte, si es para disposición final, si es para generación de energía, pero la tabla F1.3 me habla sobre el tipo de caracterización física, química y biológica si tengo un sistema de aseo sin aprovechamiento. ¿Listo? Entonces, si no hago aprovechamiento, peso específico, contenido de humedad, pero de cada uno de los residuos. Y ya si lo que voy a tener es un aprovechamiento, entonces si ya va a ser con aprovechamiento, entonces va a ser con el peso específico, pues, o sea, va a ser la recolección y transporte, barrido y limpieza, del peso, pues, peso específico y contenido de humedad, pero que lo que va a hacer es aprovechamiento de la materia orgánica fermentable, entonces ya tengo que irme con compostaje. Entonces ya tengo que ver cómo van a ser el tamaño de las partículas, los nutrientes, la biodegradabilidad, los coliformes, por eso es algo importante la parte microbiológica, porque es que es eso con coliformes y que después se convierta en abono y después podría tener gran cantidad de problemas con ello. Los metales, si voy a hacer tratamiento con recuperación de energía, que esto pues no lo vamos a ver este semestre, si se va a reciclar, el tipo de residuo, el peso específico por residuo, el tamaño de las partículas. Y por acá, abajito, en la tabla 4.15, esta es buena porque me dice cuánto es el peso unitario, pues el peso, densidad pues de cada uno de los residuos por cada, dependiendo de la clase de residuo y su porcentaje de humedad. Entonces este es bueno que lo tengamos en cuenta, sobre todo para el laboratorio número 2. En el laboratorio número 2 podemos sacar esa información a partir de acá. ¿Listo? Para que no nos enredemos. Bueno. Entonces, miren acá, por ejemplo, en este PEGIRS, que es el PEGIRS del Valle de Aburrá, sino que no han actualizado el nuevo. Entonces por eso tengo este 2005-2020. Y acá tienen, por ejemplo, acá cogí los municipios del sur del Valle de Aburrá y del centro, pues que es Medellín. Y entonces ellos llegaron y separaron la materia orgánica, el plástico, el papel, otras clases de residuos, los peligrosos, los textiles, y sacaron su porcentaje, su parte porcentual. ¿Listo? La parte porcentual de cada uno de ellos. Y así lo determinaron dentro de cada uno de estos. Volviendo a la pregunta que me hizo Melissa sobre caracterización y separación, entonces hay también una parte diferencial que es caracterización y aforo. Caracterizar es yo hacer esto, o sea, separar de una bolsa cada uno de estos residuos. Y a medida que voy separando cada uno de esos residuos, entonces puedo decir cuál es la cantidad de residuos, el porcentaje que se tiene de cada uno de ellos. Pero tenemos también el aforo. El aforo son diferentes mediciones puntuales que yo hago, ¿cierto? Esas definiciones puntuales que se tienen es simplemente que me van a pesar la bolsa, pero no me van a decir qué hay dentro de la bolsa. ¿Con qué fin se hace el aforo? Lo hace más que todo la persona prestadora del servicio de aseo con el fin de saber cuánto es la cantidad de residuos sólidos que vos estás generando.
para poder determinar cuánto te va a cobrar. Esto se hace para multiusuarios y grandes generadores. ¿Listo? Para grandes generadores. Entonces, suscriptores de grandes productores. ¿Cuáles son los multiusuarios? Los multiusuarios es donde se encuentra más de un usuario. ¿Qué es un usuario? Una casa. Entonces, ¿dónde puedo encontrar un multiusuario? Un multiusuario lo puedo encontrar ¿dentro de qué? Dentro de una vivienda, dentro de un edificio. Porque en un edificio hay gran cantidad. En un edificio hay varios usuarios. ¿Y por qué hay varios usuarios? Porque cada casa es un usuario diferente. ¿Listo? Puede que el multiusuario lo pida para disminución de tasa de aseo o que la misma empresa vaya y lo haga. Hay unos permanentes, unos aforos que se hacen permanentes, o sea, un peso permanente de los residuos sólidos para, por ejemplo, los grandes generadores. Entonces, por decir algo, Centro Comercial Florida, entonces llega la empresa de servicios públicos y de una pesa los residuos sólidos y sale y se va. Para poder saber cuánto es la cantidad de residuos sólidos que están generando y después entregarles la tasa de aseo. Listo. Entonces, bueno, ya la próxima clase empezamos a ver cada una de las clases de residuos y les voy dejando videos para que vayamos adelantando con lo que tiene que ver con la caracterización. ¿Qué nos queda entonces en estos restos de minutos? Vamos a trabajar entonces, como les decía, vamos a trabajar en nuestro PEGIRS y vamos a revisar la clasificación de generación de residuos sólidos por estrato socioeconómico. No se estresen si no está, si no la encuentran, pues ¿qué más se va a hacer? Pues me ponen ahí. Punto 1, revisar la clasificación de generación de residuos por estrato socioeconómico. No está. ¿Por qué? Porque no lo hicieron. Entonces, con eso nos va ayudando a evaluar entre nosotros mismos cómo es la cantidad de, pues, en qué estado se encuentra ese PEGIRS. ¿Listo? Y luego entonces ya entran a revisar la parte de la caracterización. Recuerden, pantallazo, tin, y ya empiezan a decir, me parece que está bien, me parece que está mal, o no sé si eso está bien o está mal, pues ya después ustedes lo revisan. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Hombre, qué pena. ¿Pantallazo a qué? A lo que tenemos dentro del PEGIRS. Recuerden que habíamos dicho que así lo íbamos a hacer. Le hacen el pantallazo y lo ponen ahí en la hojita de Word y ya la próxima clase arrancamos con eso para la revisión. De todas maneras, en el canal de YouTube hay un video de cómo se hace una caracterización. Entonces lo pueden pues como empezar a ver como para tener eso. Y también dentro de la bibliografía que les había puesto está pues que me pueden poner ahí como Andrés Montoya, me buscan en Google, Andrés Felipe Montoya Rendón caracterización, y también salen artículos míos de caracterización que también les pueden servir ahí como referencia. ¿Listo? No sé si tienen otra pregunta.